Hola. Hola, ¿se escucha? Un ok. Sí, Lau, ¿se escucha? Se escucha Muy perfecto. bien. Bueno, los expositores podemos prender pantalla. Así nos van viendo. Ahí va. Buenísimo. Bien, buenísimo. Bueno, empezamos. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y del Seguro. Y este año, que viene siendo muy particular, el día de hoy es más particular aún con todas las novedades en materia regulatoria y cambiaria, y hace que la gente de la industria hoy estemos un poquito más en tema, y que además el estar hoy acá valga doble. Así que muchas gracias por estar, a todos los que pudieron hacerse el tiempo para estar y participar hoy acá junto con nosotros. Gracias a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por facilitar y sostener estos encuentros, que ya son un clásico en la industria. Gracias a Laura Labia, directora de las comisiones de la asociación, por confiar en nosotros para dirigir esta y darnos la libertad de siempre. Gracias a Alejandro Montiel, codirector de esta comisión, con quien compartimos esta aventura que nos mueve y entusiasma tanto, y que siempre nos lleva a escalarla un poquito más. Gracias a Bianca, que nos ayuda un montón en la organización y hace que todo parezca siempre muy fácil. Gracias a los más de 200 inscriptos hoy y en este momento 161 participantes. Quiero compartir con ustedes que tenemos una audiencia muy prestigiosa y calificada. Muchos de ustedes podrían estar sentados hoy acá exponiendo sobre este u otro tema. Hay expertos y en vías de serlo por lo estudiosos y lo conocedores que son, tanto de Argentina como de otros países también. Hay muchos representantes de entidades financieras y de seguros que trabajan en puestos de decisión y jerarquía. También hay varios consultores y abogados que asesoran en estos temas. Contamos con el privilegio que haya en la audiencia representantes de los reguladores también. Y también gente de otros sectores e industrias que se interesaron hoy por estar acá. Todo esto nos llena de orgullo y además de levantarnos la vara, nos estimula mucho y nos invita a seguir pensando en los temas más adecuados y relevantes y en la convocatoria a los mejores referentes para exponerlos. Y hablando de los referentes, hoy contamos con un panel de lujo y con esto me estoy quedando corta. Los expositores de hoy son de esos expositores que uno siempre quiere poder tener para cualquier tema que se trate. Lo que ellos saben de estos temas, su excelente predisposición para poder estar hoy y su enorme generosidad para compartir con nosotros un poco de todo lo que saben, hacen que podamos asegurar de antemano que este encuentro no pasará desapercibido para todos los que hoy estamos acá. Los voy a presentar de a uno por vez y por orden de aparición, así para aquellos que aún no los conocen, pueden al menos entender un poquito por qué me refiero a ellos con tanta admiración y por qué con Ale estamos tan contentos de poder tenerlos hoy acá con nosotros. Andrés Nobel es abogado y consultor en Tax Justice Network, especializado en beneficiarios finales, paraísos fiscales, intercambio automático de información bancaria y regímenes de fideicomisos offshore. Ha realizado consultorías sobre la materia para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Partido Verde del Parlamento Europeo, la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo y el panel de alto nivel de las Naciones Unidas sobre responsabilidad financiera internacional, transparencia e integridad. Sol Muñoz es abogada recibida en la UCA, cuenta con un posgrado en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, otorgado por la Facultad de Derecho de la UBA, certificada como especialista en AML por la CAMS y FIBA. Sol cuenta con una extensa trayectoria en temas de PLA y compliance, destacándose el haber sido responsable de la unidad antilavado del Banco de Galicia entre los años 2006 a 2014, y en el grupo HSBC como miembro del Comité Ejecutivo de HSBC Banca Argentina y directora y oficial de cumplimiento de HSBC Seguros de Vida y HSBC Seguros de Retiro. Actualmente es socia fundadora de ARETE, Excelencia en Compliance,
revisora externa independiente en varias entidades financieras. Además, es miembro de la iniciativa Women in Compliance. Juan Argibay Molina es abogado por la Universidad de El Salvador, máster en Laws por la Universidad McGill de Canadá, y recientemente magíster en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad de El Salvador. Desde 2013 trabaja para el Ministerio Público Fiscal de la Nación en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC. Allí cumple funciones como coordinador del área operativa de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Previo a ello fue coordinador del área operativa de mercado de capitales y del área operativa de fraudes concursales, siempre dentro de PROCELAC. Como ven, este encuentro será genial. Y ya le paso la palabra a Alejandro para que haga una brevísima introducción del tema antes de escuchar a los expertos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias principalmente, Lau, por compartir juntos este desafío cotidiano que tenemos de generar propuestas interesantes en la comisión. Me sumo al agradecimiento a Laura Labia por el apoyo y la confianza de siempre. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse a este nuevo encuentro de la comisión. Gracias a Bianca, que es el motor y el alma mater de todo esto y la que hace que todo esto suceda. Y muchas gracias a Sol, Andrés y Juan por acompañarnos esta tarde y venir a compartir con nosotros sus experiencias en materia de beneficiario final. La verdad es que cuando hablamos de beneficiario final, a muchos lo primero que nos viene a la mente son las recomendaciones del GAFI y las regulaciones locales de cada país donde nuestras compañías operan, que establecen la necesidad de identificar al beneficiario final de personas jurídicas o de estructuras legales principalmente. Y hacemos formularios, desarrollos en nuestras aplicaciones, con una N cantidad de campos para ello, muchas veces sin preguntarnos o sin terminar de entender demasiado cómo podría ser usada esa información en el futuro, ni por quién. Realmente creo que en la actualidad la información que podemos obtener de nuestros clientes y de nuestras contrapartes en general, así como aquella que existe disponible en fuentes de acceso público que vamos a charlar hoy, así como aquella con la que ya cuentan los reguladores, es de una enorme utilidad en relación no solo con prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino con un adecuado due diligence de proveedores y de terceros en general, convenios de intercambio de información fiscal como FATCA o CRS, y con una adecuada evitación de riesgos, no solo reputacionales para nuestras compañías, sino también con una razonable participación de todos nosotros en el sistema para la prevención y la detección de delitos complejos. En ese sentido, como dijo Laura, hoy contamos con tres expositores cuya reputación y prestigio los precede y que nos van a ofrecer cada uno de ellos una mirada del mismo tema desde diferentes ángulos. Andrés nos va a contar cómo está el mundo en este tema, de qué se está hablando y cómo ha evolucionado el desafío de identificar a los beneficiarios finales y cuáles son algunas de las herramientas más actuales disponibles. Sol, por su parte, con una fuerte experiencia en la industria financiera tanto a nivel local como internacional, nos va a dar un panorama muy práctico y del día a día de este desafío. Para pasar finalmente a Juan, quien nos va a complementar con su mirada desde el sistema penal en cuanto a la importancia y al uso de esta información que diariamente colectamos en nuestras empresas. Nuestra intención, tanto de Laura como la mía, y la de los expositores que hoy nos acompañan, es que todos nos podamos llevar algunos conceptos y algunas herramientas de orden práctico que podamos aplicar a partir de mañana en nuestro día a día. También, ya que no podemos reunirnos de la manera presencial como más nos gusta y como ha sido tradicional en la comisión, vamos a aprovechar algunas de las bondades que nos ofrecen estas herramientas y vamos a invitarlos a contestar preguntas, a participar y a tratar de generar un ida y vuelta entre todos nosotros para intentar llegar juntos a algunas conclusiones que sin dudas van a ser muy interesantes al final del encuentro. Sin más, le voy a pasar la palabra a Andrés para que comience su exposición. Andrés, gracias por acompañarnos, gracias por hacerte el tiempo de estar con nosotros hoy. Toda tuya la presentación. Muchas gracias por la invitación y al público por estar acá presente. Bueno, yo soy consultor de varias organizaciones, pero especialmente de Tax Justice Network, que es una fundación, una suerte de think tank basada en Inglaterra, fundada por gente que venía trabajando más del área de los paraísos fiscales, muchas veces trabajando en el sector privado o asesorando paraísos fiscales,
que hace ya más de 15 años están trabajando ahora del otro lado, intentando combatir un poco lo que son tanto los paraísos fiscales como las diferentes medidas de opacidad que se generan. Y beneficiarios finales es uno de los temas que venimos trabajando nosotros hace años y pidiendo muchas reformas, pero en los últimos años, por suerte, vemos que a nivel internacional se volvió un tema súper importante y hay, o sea, muy bueno el avance que hay, pero queda bastante por hacer y hay otras áreas donde se está trabajando con ideas o propuestas especialmente para mejorar, donde obviamente ustedes, como muchos oficiales de compliance o en el área de lavado, tienen un rol fundamental, así que una de las preguntas también ahora es un poco para ver qué opinan de algunas cuestiones. Pero bueno, un poco la idea de mi presentación, tomarme el tiempo para ir viendo, es hablar primero del contexto global, o sea, cómo está el mundo, porque muchas veces me imagino lo que les va a pasar es que tienen clientes que tal vez son partes de entidades o tienen en su estructura legal entidades del extranjero, así que qué está pasando, qué información habría disponible de esas entidades en registros del extranjero. El problema específico de la verificación, y ahí sí el tema de estructuras complejas, que es uno de los temas donde estamos trabajando mucho ahora. Y por último, que se está hablando del futuro, especialmente el rol que pueden tener ustedes, más allá de lo que vienen haciendo, cómo más pueden ayudar. Bueno, en primer lugar está la situación de cómo está el mundo. Acá en este gráfico, esta es una investigación que hacemos cada 2 años. Este gráfico, de hecho, por suerte está desactualizado. Es de un paper que publicamos, creo que en abril o en mayo, y ya hay unos 10 países más que cuentan con la ley de registro. O sea, los países en azul es donde hay una ley de registro, y esto significa que la información del beneficiario final tiene que ser enviada a una autoridad de gobierno, ya sea la administración fiscal, la UIF, el registro comercial o alguna otra entidad del Banco Central, como en el caso de Uruguay o Costa Rica. Se puede ver que en América Latina hay mucho progreso, y el otro gran lugar, obviamente, es la Unión Europea, pero de a poco también el sudeste asiático y algunos países africanos están avanzando. Y si bien Norteamérica sigue muy rojo, la realidad es que tanto en Estados Unidos como en Canadá ya hay proyectos de ley para avanzar en este tema, y en México también hay un plan de acción para implementarlo en los próximos años. O sea que realmente el mundo está yendo hacia la mayor transparencia y la registración de beneficiarios finales. Ahora, por más que todo el mundo esté avanzando en eso, hay grandes diferencias entre qué es lo que cada uno entiende como beneficiario final. Y una de las cuestiones claves, tal vez, es el tema de la definición. Y hay diferentes umbrales, y lamentablemente la mayoría suele aplicar el umbral propuesto por el GAFI, o bueno, que a veces se malinterpreta lo que dice el GAFI, de esto de usar el más del 25%, está también presente en la Unión Europea, pero muchos países en América Latina, por suerte, están ofreciendo umbrales más bajos, y ahora tenemos el caso de Argentina, de hecho, con la nueva resolución de AFIP, donde cualquier persona que tenga una acción ya debiera ser identificado como beneficiario final. Y Ecuador hace lo mismo, y hay 2 países más que también lo hacen. Ahora, uno de los puntos que acá se ven con este gráfico es que, por un lado, es muy importante ver quién es el beneficiario final, pero no hay que olvidarse de la otra cuestión, que es lo que sería el legal ownership. Legal ownership es más el accionista o el socio, sí, básicamente el socio inmediato. Y si un país tiene una ley espectacular de beneficiario final, pero su ley de accionistas es bastante mala, digamos que va a ser difícil corroborarla o verificar la información, porque está bien, me están declarando quién está arriba de todo en la cadena, pero si yo no puedo ver bien quién está dentro de la cadena y quién es el primero que está en la cadena, difícilmente voy a poder verificarlo. Y eso, por ejemplo, se da el caso con Dinamarca, que es, o sea, acá cuanto más, como se ve en el gráfico, abajo a la izquierda es malo, es mucho secreto, y arriba a la derecha es muy bueno. El caso de Dinamarca es espectacular a nivel registro público y online de beneficiarios finales, pero a nivel accionistas tiene algunos problemas, y de hecho la información ni tiene que estar actualizada. El Reino Unido está un poco en la mitad, está también muy bien a nivel de beneficiarios finales, pero no tanto a nivel de accionistas. Ecuador es un caso muy sorprendente, y la verdad que la información que hay disponible, incluso de accionistas argentinos que uno ni se imaginaría, donde está hasta a veces el número de pasaporte de la dirección, es realmente sorprendente lo que Ecuador da públicamente. Y otro caso sería Nueva Zelanda, donde el registro es espectacular, muy user-friendly para accionistas, pero no informa nada sobre beneficiarios finales. Y un poco esta situación donde tal vez, a partir de este gráfico que muestra, bueno, ¿cuáles son las 81 jurisdicciones que tienen una ley de registro? De las 133 que medimos, hay 81. Por esos 81, según nuestro análisis, solo 68
tiene una ley que requiere la registración efectiva, y esto significa que cubren a todos los tipos societarios, en este caso hablamos de sociedades de capital o companies, y a todos los tipos de socios relevantes. De estas 68, solo 44 realmente piden que se actualice de una forma correcta, y puede ser que no se dé, o porque no se actualiza en la práctica, porque no lo pide la legislación, o porque siguen estando disponibles las acciones al portador. Y de estas 44, solo 6 brindan información online. 2 en datos abiertos, 2 gratuitamente y 2 contra el pago de un costo, de un precio. Ahora, al margen de estos gráficos, la idea nuestra, y también tenemos el dato de qué pasa en el caso concreto del país en concreto. Entonces, la información que tenemos, y esto surge del índice de secreto financiero, que es esta herramienta que voy a mencionar brevemente, por ejemplo, tenemos acá el caso de Letonia. O sea, uno puede ir granularmente hasta ver qué pasa para el caso, por ejemplo, de actualización de información de beneficiarios finales de sociedades de capital, y vemos que si bien está la exigencia de actualizarla, el mismo Manival, que sería el grupo regional de Europa, relacionado a Gafi, explicó que hay un ratio de compliance muy bajo, y por eso la verdad es que si la mayoría de las empresas no están actualizando la información, es que consideramos que entonces no está actualizada. Por otra parte, la información que brinda el índice es también cómo obtener la información. Entonces, en esta parte que ya busca Brasil, donde se pregunta o no si la información está disponible online o no, y la respuesta es que no, porque en Brasil tampoco se puede asegurar que la información esté actualizada, pero por lo menos explica cómo se puede acceder. Entonces, si bien la Administración Fiscal de Brasil, que es el registro del CNPJ, brinda el dato, hace falta tener el número de CNPJ, que sería una suerte de número de quit. Y no se puede buscar por nombre, pero el mismo índice explica que hay algunas juntas o cámaras de comercio locales donde uno puede obtener el número de quit básicamente buscando por nombre, o sea que así uno eventualmente podría hacerlo. Este es obviamente un mero ejemplo de cómo el índice va a granularmente explicar por qué decimos cada respuesta y cuál es el dato que efectivamente está disponible para cada registro de cada una de las 133 jurisdicciones. O sea, acá para que vean, para cada una de las 133 tenemos, acá es un ejemplo como si fuera de un Excel, por más que no está presentado así. Para cada dato, si se registra o no, si se actualiza, qué información está disponible y algunos detalles más. Esto, como les decía, surge de 2 investigaciones que hacemos. La específicamente de beneficiarios finales tiene que ver con el índice de secreto financiero, pero también tenemos otra publicación donde rankeamos a las jurisdicciones según su nivel de guarida fiscal, o sea, cuánto facilitan la ilusión fiscal, no tanto por el lado de transparencia. Si bien hay un ranking que uno puede ver, y también es una forma de contrarrestar las típicas listas de paraísos fiscales que solo se agarran de, no sé, de algunas pequeñas islas. Acá nosotros intentamos demostrar el gran rol que tienen Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, etc. Pero específicamente lo que hace beneficiarios finales surge de 4 indicadores de los 20 que medimos. Ahora, un detalle, por si alguien fuera a usar el índice de secreto financiero, es que siempre usamos el peor común denominador de transparencia. Y esto significa que si en una jurisdicción el 99% de los tipos societarios tienen que registrar socios, accionistas y beneficiarios finales, pero hay un 1%, un tipo societario específico que no lo hace, vamos a clasificar o rankear a la jurisdicción según el peor caso, porque entendemos que cualquier persona que quisiera mantenerse oculta usaría el tipo más opaco y no el tipo más transparente. O sea que hay veces que hay países que se quejan y dicen, no, pero en mi país, este tipo societario, hay registración de beneficiarios finales. Y decimos, bueno, sí, pero si está esta limitante y está esta laguna legal, entendemos que cualquiera podría explotarla, así que te vamos a clasificar o será una forma de clasificar según el peor caso. ¿Qué medimos específicamente? Esto se mide. Hay 5 categorías de tipos de vehículos jurídicos: sociedades de capital o companies, sociedades de personas o partnerships, fundaciones de interés privado, estas por ejemplo las que están en Panamá, en Austria, en Alemania o en Holanda se llaman STAC, fideicomisos de ley local, hay en Argentina, pero no todos los países admiten un fideicomiso creado según la ley local, pero sí lo que todos admiten es un fideicomiso de ley extranjera administrado por el fiduciario local, o sea, un trust con un trustee ubicado en el país. Para sociedades de capital y sociedades de personas, lo que analizamos hay 2 análisis, a nivel de legal ownership, o sea, socios y accionistas, donde nos fijamos si todos los tipos de sociedades de capital tienen que registrar a todos sus socios. Si hubiera una excepción acá, diríamos que no, explicaríamos cuál es la excepción, pero sería un no como respuesta. Si la información se actualiza, si hay suficientes datos identificatorios, TIN es en inglés, se refiere al quit, y si las acciones al portador presentan o no riesgos.
A nivel de beneficiarios finales es casi lo mismo, pero también agregamos el tema del umbral, cuál es el umbral que se aplica en la jurisdicción, y también el dato del senior manager. Eso es si hay o no, que si la ley admite que cuando no se encuentra nadie, uno nombra directamente al senior manager o la persona de mayor jerarquía, y establecemos la diferencia. Si el registro, por ejemplo, como pasa en Luxemburgo, advierte, dice, a ver, acá figura Juan Pérez, pero mirá que Juan Pérez no es el beneficiario final, es simplemente el director porque no encontramos beneficiario final, lo tomamos como algo positivo, porque bueno, está advirtiéndoles a ustedes, los operadores, como el resto de los usuarios, que no es un beneficiario final real, es que no encontraron a nadie más y lo pusieron a él. Cuando una jurisdicción no hiciera esa diferencia, estaría penalizada de alguna forma por el índice. Y después nos fijamos qué acceso hay online, tanto a información de accionistas o de beneficiarios finales, y si el acceso es pago, gratuito o en formato de datos abiertos, y como en el caso de Brasil, intentamos explicar cómo es que se consigue el dato en el caso concreto. A nivel de fundaciones de interés privado y fideicomisos, tanto locales y extranjeros, nos fijamos si existen, o sea, si pueden ser creados según el derecho interno de cada país, si deben registrarse ante una autoridad, muchas veces suele ser la autoridad fiscal, especialmente para países del common law, y nos fijamos ahí, como me imagino que todos sabrán bien, en el caso de beneficiarios finales de fideicomisos o de fundaciones privadas, no importa tanto quién tiene el 25% de las acciones, porque no hay acciones, sino que en este caso es registrar y actualizar los datos de todas las partes. Fiduciantes, fideicomitentes, fundadores, que sería el settlor, el founder o el grantor, fiduciarios, trustees o consejo de administración, protectores, que no todas las legislaciones, incluso en América Latina, lo piden, pero sí es algo que pide el Gafi y que se pide en otras jurisdicciones, y los beneficiarios o clases de beneficiarios. Y también si el dato está disponible online o no. Bueno, esa es un poco esta herramienta, después voy a pasar el link por si alguien quiere utilizarlo, ver cómo está el dato. Ahora lo que me interesa más es hablar de lo que es verificación y el tema de las estructuras complejas. Entonces, aún si uno puede tener una ley de registración y ustedes como sujetos obligados o trabajando en sujetos obligados tienen esta obligación, hay realidades de la estructura de la sociedad que puede dificultar mucho lo que sería la verificación. Por un lado está la estructura circular, donde compañía A sería el cliente de ustedes, aparentemente el dueño es compañía B, pero si uno se fijara en toda la cadena, tal vez ve que es una estructura circular que debiera ser ilegal, y en muchos lugares es ilegal, y de vuelta, acaso es que es muy obvio, porque bueno, son 3 estructuras y tenemos todo el dato. Pero si esta estructura tuviera muchas más capas, y de otros paraísos fiscales o de otras jurisdicciones donde no vemos quién es el dueño de quién, sería mucho más difícil probar esto. Pero lo que suele suceder con una estructura circular es que alguien con un porcentaje muy poco, como el 2%, podría controlar realmente a la sociedad. Y esto pasó en Europa del Este para controlar algunos de los bancos que después estuvieron involucrados en los grandes casos de lavado de dinero. Otro tema tiene que ver con la titularidad fragmentada. Y esto puede ser que, según como se ve en el cuadro, no hay ninguna persona, suponiendo un umbral del 25%, que debiera ser identificada. Porque la primera persona tiene, tengo que mover acá, el 10%, el otro el 20%, 19%, y el que tiene el 51% es una otra sociedad, que obviamente nunca sería beneficiario final. Pero en realidad, si uno viera muy bien, vemos que el beneficiario final de la compañía B lo está controlando porque siempre controla el 51% de cada capa. Pero si uno se fijara en compañía A, esta persona tiene solo el 3,4%. O sea que si la definición, o incluso cuando su propia regulación, no contempla esta situación, dirían, bueno, no hay ningún beneficiario final. Nadie pasa el 25%, o sea, la mujer esta tiene el 3,4%, el resto 10, 20, 19, nadie lo pasa. Hay legislaciones que sí dicen que si vos venís controlando cada capa superior, por más que tengas un porcentaje menor al 25%, igual debieras estar registrado. O sea que son algunas de las formas donde uno puede intentar resolver estos mecanismos de ilusión. Otro de los casos es el de los fideicomisos. Como decía, en principio, todos los beneficiarios de un fideicomiso, así como todas las partes, el protector, el fiduciario, debieran estar registrados sin umbral. De hecho, si la legislación impone un umbral, está mal, y el Gafi y tanto el Foro Global lo suelen criticar. Entonces, si tenemos a 5 beneficiarios, que son directamente beneficiarios del fideicomiso, todos deben ser identificados. Ahora, si uno interpone una sociedad como beneficiario, y tanto estas 5 personas son meramente accionistas de esta sociedad, o sea, en la práctica es lo mismo, son beneficiarios porque ellos controlan la sociedad. Pero regulatoriamente lo que pasa es que ninguno tiene que ser identificado. Porque uno dice, bueno, ¿quién es el beneficiario final del fideicomiso? Esta compañía. Bueno, la compañía no puede ser fideicomiso, no puede ser beneficiario, tiene que ser una persona natural.
¿quiénes son? Y ahí se aplican las reglas de las sociedades, de las personas jurídicas. Y si tenemos un umbral del más del 25%, ninguno de estos lo pasaría. O sea que con interponer una sociedad como beneficiario, o como cualquier otra parte del fideicomiso, uno está logrando eludir una forma de transparencia que debiera estar exigida por la ley. Una forma de evitar esto sería decir, bueno, si vos sos, o sea, en el caso de un fideicomiso, bajarle el umbral a los beneficiarios finales de las sociedades o de cualquier cosa que no fuera una persona natural. En el caso de Argentina, como estamos hablando de que, por lo menos ante AFIP, con una acción ya tenés que ser beneficiario final, este riesgo no está porque, bueno, todos igual deberían ser identificados como accionistas de esta sociedad interpuesta. Bueno, ahora, una más antes de la pregunta para ustedes. Este es otro caso muy interesante, porque muchas veces también la definición del GAFI dice, bueno, beneficiario final es el que tenga más del 25% o el umbral que se use, o controlar por otros medios. Algunos países a nivel de control por otros medios sí dicen, bueno, votos, no sé, derecho a votos más del 25%, derecho de nombrar o remover a la mayoría del directorio, pero vamos que se queda hasta ahí, y no hay mucho detalle más. Y este es un caso interesante de cómo uno puede controlar una sociedad sin tener ni una acción y sin tener de hecho ni un voto. Este es un caso de China, de cómo uno logra eludir la restricción para invertir en sociedades estratégicas de China. Se llama la estructura del BIE, B corta IE. Es este tipo de estructura donde uno supuestamente no puede invertir ahí. O sea, todos los accionistas y beneficiarios finales deberían ser chinos, ¿no? Según la normativa. ¿Qué pasa? Se estructura otra sociedad, que es la que recoge, está la WFOE, es la que recoge todo el capital de los inversores extranjeros, que estos pueden ser inversores que están invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos, y la relación que hay entre WFO y BIE es que hay un acuerdo de un préstamo con una prenda de las acciones igual al valor del préstamo. Se hace una call option para que los accionistas estos de los extranjeros puedan comprar todo lo que quieran, o sea, todo el precio de las acciones igual al préstamo que hicieron. Hay un power of attorney, hay un poder de administración, por lo menos, a favor de los accionistas del WOFI, y también se hace un acuerdo, un contrato de servicios, básicamente, donde básicamente este WOFI le brinda servicios a BIE, cuyo precio y cuyo valor es igual a toda la ganancia de BIE. O sea que en la práctica los extranjeros están obteniendo toda la ganancia, están controlando los votos y las decisiones, y hasta tienen una prenda de todas las acciones, con lo cual en la práctica es casi indistinguible, o sea, son los accionistas, son los verdaderos beneficiarios finales, pero si uno se fijara en solo los accionistas de BIE, uno dice, son todos chinos, o sea, no hay ningún problema. O sea, este es uno de los ejemplos de cómo con contratos y con power of attorney y con instrumentos financieros se puede ejercer el control por más que no figure nadie como accionista. Bueno, ahora sí es lo que viene para ustedes. Es un breve cuestionario, son 2 preguntas nada más, y apunta a lo siguiente, antes de que aparezca la pregunta. Supongamos que usted tiene un cliente, empresa, ¿no? Un cliente que no es persona jurídica. ¿Qué de todo lo que está adentro de la cadena de titularidad sería un factor de riesgo para ustedes hasta llegar al beneficiario final? A eso apunta la pregunta, ahora van a verla, pero la pregunta es, ¿qué de todo lo que está en este recuadro gris, que sería la cadena de titularidad, es lo que a ustedes les llamaría la atención como factor de riesgo? Y ahora sí, Bianca, si podemos poner la pregunta. O sea, básicamente hay muchos factores, especialmente a partir de qué cantidad de capas, donde me gustaría saber desde su perspectiva qué sería considerado como un factor de riesgo. Los ayudo leyendo porque cuando yo la leí me perdí a veces en la tercera capa, ya me quería ir, más o menos. Al considerar la estructura legal del cliente, por ejemplo los accionistas y la cadena de entidades hasta el beneficiario final, ¿cuáles de los siguientes elementos considera que presentan un nivel alto de riesgo? Marcar todos los que les parecen. Una entidad extranjera de un paraíso fiscal, un fideicomiso extranjero, una entidad desconocida, poco utilizada, por ejemplo, fundación de interés privado, Anstat, etc. Más de una capa de entidades locales o extranjeras hasta el beneficiario final, más de 2 capas, más de 3 capas, más de 5 capas, más de 7 capas, más de 10 capas, y la última, que yo no llego a verlas, más de 20 capas. Más de 20 capas. Sí. Me gusta que se están moviendo los celestes, no sé si lo ven todos.
Creo que no, nosotros lo podemos ver. O sea, esto Ok. organizando un evento precisamente para discutir esta cuestión de qué se considera complejo y qué no. Así que las respuestas van a ser muy útiles para presentar en este grupo, esta mesa de expertos que se va a discutir este tema, para ver si es necesario empezar a imponer un poco de limitaciones en vez de permitirle al cliente, tanto de un banco como cuando alguien va a constituir una sociedad, de estructurar estructuras muy complejas. O sea, si al final va a generar un riesgo de transparencia y un riesgo de lavado, la pregunta entonces es si no hace falta limitarlo, pero bueno, queremos entender qué es lo que se considera riesgoso desde la perspectiva de ustedes que son los expertos que están lidiando con esto a diario. Bien. Cuando quieras, Andrés, cortamos participaron 89 personas, les agradecemos muchísimo. Están votando. Bueno, ahora están votando 100, más, vamos, llegamos a más 100, de 100. Bueno, y ahora la segunda pregunta es, que ahora la van a ver, pero básicamente apunta, de estos factores, los que ustedes mencionaron, ¿alguno de esos ameritaría cerrar la cuenta o no? Tampoco es para tanto, básicamente, el riesgo. Sería solo pedirle más algo al cliente o a un dato, pero no necesariamente cerrar la cuenta. Así que bueno, si quieren, por una cuestión de tiempo, podemos pasar a la siguiente pregunta. Bueno. ¿Querés que compartamos ahora, Andrés, o después? No, lo puedo compartir al final, porque yo creo que me estoy pasando un poco el tiempo y todavía me queda un poco para mencionar, así que yo pasaría a la segunda pregunta. Dale. Y después, sí, mientras otros presentan, yo me fijo de qué fue lo que se dijo. O sea, sea, dale, buenísimo. Si cerrarían o no, o congelarían la cuenta o rechazarían la apertura por estar presentes los factores mencionados, ya sea alguno, más de uno. Y las opciones que propone Andrés, es decir, que ninguno de los factores mencionados ameritaría medidas tan drásticas, que sí se tomarían esas medidas ante la mera presencia de un factor de riesgo mencionado, por ejemplo, una entidad en un paraíso fiscal, que sí tomaría esas medidas, pero solo si hay muchos factores de riesgos, más de uno de los que vimos en la pregunta anterior, o bueno, no sabe, no contesta, no tengo suficiente información para contestar. A mí mientras la gente, mientras los asistentes votan, Andrés, me parece súper interesante lo que venís contando y particularmente destacar que la información comparada de otros países que mencionás, así como el índice de secreto financiero al que te venís refiriendo y te vas a referir, me parece que no es algo que nos sea ajeno, que no es algo que nos sea lejano, sino que por el contrario me parece que es súper importante y súper práctico, por ejemplo, a la hora de elaborar nuestras matrices de riesgo y de tener en cuenta las jurisdicciones donde se pueden ubicar los beneficiarios finales, no solamente de nuestros clientes, sino también de nuestros proveedores o terceros vinculados a la compañía, ¿no? Bueno, si no por una cuestión de tiempo, la verdad que yo me quedaría a esperar a los resultados, pero bueno, ya hay más de 100 respuestas, así que puedo, si no, cortarla por acá. Después puedo referirme bien y mirar bien los resultados, pero quiero también la presentación. Así que, excelente, gracias a todos los que respondieron. Gracias a todos, esto sí va a ser muy utilizado para este evento que estamos organizando, que ahora les voy a contar un poquito más. Excelente. Bueno, y por ejemplo les cuento, o sea, en realidad esta estructura está presentada en el famoso, el Puppet Masters Report del Banco Mundial y de la Comisión de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, o la droga y el delito, y ellos consideran que esto es perfectamente legítimo, o sea, esta estructura bastante compleja de 4 diferentes trusts con diferentes protectores y empresas, y eso que lo ven como algo legítimo, este es como un dato que es algo más o menos parecido, esto es un caso real, es el divorcio más caro de la historia del Reino Unido, todavía no fue resuelto, es un divorcio donde la mujer, la ex mujer de este aliado de Putin, según la Corte Británica, debería recuperar 500 millones de libras esterlinas. Todavía no logró hacerlo porque una de las cosas que tiene que conseguir es un yate de 450 millones de dólares, que bueno, se fue cambiando entre diferentes trusts hasta terminar en una Anstalt de Liechtenstein, y ahora está varado en Dubái, donde le dieron la razón al marido. Pero bueno, son algunas cuestiones que realmente pasan en la práctica. Voy a tomar unos minutos más, tal vez menos tiempo para mis preguntas. Este es un análisis que hicimos de la estructura legal de las sociedades de Reino Unido a nivel accionistas, o sea, no tanto a nivel beneficiario final, sino cómo es su estructura y la cadena.
Idealmente hubiese sido algo muy simple como todas sociedades independientes, como se ve en el recuadro de arriba a la izquierda. Lamentablemente es algo más parecido a lo de arriba a la derecha, o sea, están muchas relacionadas entre sí. Pero bueno, según el análisis que hicimos, esto fue usando datos de Orbis, la mayoría tiene pocas capas, entre 1 y 2, pero hay casos de empresas con hasta 23 capas, hasta llegar a un beneficiario real. Y analizamos un poco a estas empresas y vimos que, o sea, después nos fijamos en la información disponible en Companies House, o sea, en la IGJ del Reino Unido, y muchas de estas 13 capas no mencionaron a un beneficiario real, o sea, habían mentido, pusieron una empresa. Todas compartían 3 direcciones entre sí, pero había contradicción entre lo informado, o por las capas o por los mismos documentos que cada capa había registrado. Por ejemplo, el estado contable versus la declaración de accionistas. Demostrando que la complejidad también lleva a muchos riesgos cuando uno va a verificar el dato que está disponible online en el registro. Y algunas propuestas, y con esto voy a terminar, así que medio segundo más. La quinta directiva antilavado le establece la obligación, como ahí en la Unión Europea los registros de beneficiarios finales son públicos, no solo que ustedes como sujetos obligados tienen acceso a la información, sino que tienen la obligación de reportar discrepancias. O sea, si el cliente a ustedes les declara algo diferente a lo que figura en el registro, ustedes como sujetos obligados tienen la obligación de avisarle al registro. Pero hay una importante advertencia, que es que no pueden fiarse únicamente de lo que dice el registro. O sea, tienen que igual hacer su propia investigación de due diligence y el KYC. A partir de esto hay una propuesta ahora en Reino Unido, desde la FCA, donde los bancos están diciendo, bueno, además de yo informar al registro, che, tengo acá un dato que no coincide, es que los bancos puedan intercambiar esto entre sí, sin darse el dato del cliente, porque bueno, es confidencial, está prohibido, y los bancos en general no van a querer compartir datos de los clientes. Pero sí hay propuestas ya de hacer un cruce encriptado, o sea, donde nadie ve el dato, pero el mismo algoritmo te avisa si hay una discrepancia entre lo que el cliente X le dice al banco 1 y lo que el cliente X le dice al banco 2 sobre quién es su beneficiario final. Kroll hizo un análisis, organizamos un evento también sobre verificación, juntando al sector privado, autoridades, periodistas, y hay tipo de análisis que pueden hacer los bancos, y así es como Kroll identificó el caso de lavado de dinero que afectó a Moldavia y a Rusia, de más de 20.000 millones de dólares, donde acá un poco lo importante es no mirar solo al cliente en particular, sino hacer un análisis sistemático de todos los clientes, y buscar coincidencias de clientes que aparentemente no tienen relación, según lo que les dijeron a ustedes, y sin embargo que comparten nombre, dirección, teléfono, dirección de IP, accionistas, beneficiarios finales, y analizar también no solo la transacción, si es más o menor de 10.000 pesos, si va con el perfil del cliente, sino todas las transacciones. Y acá se puede ver, por ejemplo, que había transacciones aparentemente entre empresas no relacionadas que derivaron, se hicieron todas al mismo momento, mismo monto, con minutos de diferencia, o había muchas transferencias, como se ve abajo a la derecha, entre 3 clientes que aparentemente estaban no relacionados, pero la plata no salía de ellos 3 hasta que terminaba en el beneficiario final. A lo que voy con esto es que hay un tipo de análisis que ustedes pueden hacer, que cuentan con el dato de las transacciones, que sería súper útil para detectar lavado, así como para detectar discrepancias de beneficiarios finales. Y un poco lo que se está hablando ahora, lo que estamos intentando lograr es que SWIFT, el Sistema Internacional de Mensajería Bancaria, agregue el dato de beneficiario final en el servicio de mensajes para poder hacer también este tipo de análisis más sofisticado y hablar de beneficiarios finales no tanto de personas jurídicas únicamente, sino también de activos. Y llegar tal vez a el Global Asset Register, que es esta idea mencionada por Gabriel Zuckman y Piketty, donde básicamente combinar la información que surge, por ejemplo, del registro de propiedad inmueble, con la información que surge del registro de beneficiarios, para así llegar a quiénes son los beneficiarios finales de los activos. Bueno, perdón por excederme, acepto menos preguntas, y acá después comparto esto con todos los links para que puedan buscar más datos. Así que, muchas gracias. Bueno. Está buenísimo, Andrés, genial. Y nos preguntan también, principalmente, si se puede compartir la presentación. Sí. Después paso la versión para compartir. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. La verdad es que podríamos estar días hablando de todo lo que sabés y de toda la experiencia que tenés en esta materia y de lo importante que es para el trabajo cotidiano que hacemos, ¿no? Bueno, Sol, tenemos muchas ganas de escucharte, muchas ganas de que nos ilustres con tu enorme experiencia. Todo tuyo. Muchas gracias. Antes que nada, les quería agradecer la invitación y además la buena onda de Laura y Alejandro para poder
llegar a este momento con todo preparado, las presentaciones lindísimas que hicieron, así que para mí es un honor estar acá y poder participar de este foro. También interesantísima tu presentación, Andrés, después vamos a tener ahí algunas preguntas también para compartir nosotros. Y creo que partiendo un poco de tu presentación, una de las cosas que más se ve, sobre todo en esos cuadritos, ¿no?, con las estructuras societarias, es que en definitiva, cuando hablamos de beneficiarios finales, para los que son sujetos obligados, cuando se encuentran frente a estructuras jurídicas de esta naturaleza, la realidad es que es dificilísimo llegar al beneficiario final, ¿no? Entonces, bueno, un poco en tu presentación se vio eso y cuáles son las herramientas con que por ahí se puede contar para hacerlo. Yo voy a tratar un poco con mi experiencia de contarles, y no con ánimo de desilusionarlos, pero cuáles son los problemas adicionales que traen los beneficiarios finales, que es no solamente detectar quiénes son, sino además, una vez que detectamos quiénes son, ¿no?, qué problemas o qué procesos deberíamos lograr armar dentro de los sujetos obligados para que realmente esa información sea útil, porque si no, no tiene sentido. Y un poquito, comenzando con esto, yo recuerdo cuando empecé con los temas de lavado, hace ya muchos años, no quiero decir cuántos, la realidad es que cuando por regulación nos obligaban a detectar a los beneficiarios finales, ya desde los comienzos, la primera obligación o el primer compromiso con el regulador en este sentido fue detectar a los beneficiarios finales y cruzarlos contra listas, ¿no? Eso era básicamente la obligación primordial. Y me acuerdo en aquella época ya preguntarme, ¿para qué hacemos esto? No tiene sentido, porque en definitiva, todos los beneficiarios finales que cruzábamos contra listas no estaban en las listas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, podría pasar, pero normalmente no pasa que el beneficiario final esté en una lista. Y bueno, el tiempo ha ido demostrando, y sobre todo el avance de la tecnología, que hoy identificar al beneficiario final no tiene que ver solo con contrastarlo contra listas, sino que además hay herramientas, incluso las que proveen listas, que traen información por ahí sobre noticias negativas o delitos penales, ¿no? E incluso se ha avanzado más todavía y hay herramientas que realmente hacen como un rastrilleo a nivel internet, ¿no?, o información disponible en la red para identificar noticias negativas respecto a los beneficiarios finales. Entonces ahí se abre un panorama o un abanico de acciones o de posibilidades mucho más grande que el beneficiario esté en una lista. Pero bueno, avanzando un poquito con eso, esperen, tengo que proyectar primero, pequeño detalle. ¿Se ve? Perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea era empezar a hablar un poquito sobre los momentos en los cuales, desde los procesos del sujeto obligado, estamos detectando a los beneficiarios finales, ¿no? Fundamentalmente, como todos sabemos, el beneficiario final, en el momento de identificación del cliente cuando hacemos la vinculación, es el momento inicial, es la mayor oportunidad de solicitar toda la documentación que se necesita para identificar a los beneficiarios finales, pero no es la única. Muchas veces en la debida diligencia continuada se identifican a beneficiarios finales que por ahí antes no se habían identificado, o lo que pudo haber pasado es que en el medio entre la identificación de la vinculación y la debida diligencia continuada hay cambios en los beneficiarios finales. Entonces es otra de las oportunidades en las cuales nos encontramos con nueva información. Lo mismo ocurre con las alertas de monitoreo o screening, porque salen relaciones nuevas o aparecen nombres nuevos, o en las respuestas que dan los clientes dicen, no, lo que pasa es que hubo un cambio accionario, o lo que pasa es que tal beneficiario, tal accionista, y entonces
se incorpora mayor información a lo que es el legajo del cliente. También, y ya pensando un poco más en el marco de compliance general de una empresa, muchas veces los proveedores de las empresas son también clientes de las empresas. Entonces, en esos procesos de due diligence de proveedores, se obtiene muchísima información que es súper importante cuando después el proveedor realmente se convierte en cliente y empieza a operar, ¿no? Lo mismo ocurre en procesos de acuerdos comerciales. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a situaciones en las cuales el sujeto obligado decide salir con nuevos negocios o hacer nuevas uniones comerciales, y realmente para esos casos surge información súper valiosa que muchas veces incluso puede estar relacionada con algún otro cliente interno, y entonces toda esa información debería tratar de capturarse siempre. Finalmente, en la debida diligencia de los donatarios, muchísimas de las empresas tienen áreas de responsabilidad social corporativa y hacen donaciones. Bueno, es súper importante cuando se hacen donaciones identificar a los beneficiarios finales de los donatarios. ¿Y por qué pongo esto? Porque si lo miramos desde el punto de vista estrictamente de lavado, por ahí esto no importa tanto. Si lo miramos desde el punto de vista de compliance general, la realidad es que la empresa, toda empresa tiene que ser congruente en todos los aspectos de cumplimiento. Entonces, si pensamos en que vamos a identificar beneficiarios finales para nuestros procesos de lavado, deberíamos tener criterios similares de cumplimiento para todos los otros procesos en los cuales de alguna manera nos estamos vinculando con algún proveedor o donatario o lo que fuere, o socio comercial, y justamente porque todos estos aspectos impactan también en la reputación de la empresa, ¿sí? Ahora bien, ¿para qué sirve identificar al beneficiario final? Yo les diría, número uno, que fue lo que me pasó a mí históricamente en este proceso, para cumplir con la regulación. Las regulaciones hoy vigentes en Argentina piden para lo que son los elementos de cumplimiento que haya políticas y procedimientos de identificación, de seguimiento, de debida diligencia, de confronte contra listas, de conservación de la documentación para beneficiarios finales. Por lo tanto, incumplir con estas normas claramente puede ser motivo de sumario, ¿no? Entonces yo diría, número uno, cumplir con la regulación. Número dos, detectar operaciones sospechosas, y acá sí es estrictamente prevención de lavado de dinero. En el análisis de beneficiarios finales, cuando yo tengo claro quién está atrás de una empresa, muchas veces en la revisión de una alerta y en tratar de entender realmente qué es lo que está haciendo el cliente y por qué lo está haciendo, tener claro quién está atrás ayuda a pensar en el por qué, ¿no? Y a tomar definiciones respecto de si efectivamente es sospechosa o de alguna manera esa inusualidad se puede justificar. Lo mismo para evitar pérdidas económicas, ya sea por malos negocios o por sanciones. Por sanciones es lo que dijimos ayer, ¿no? Hace un ratito, perdón, recién. Para evitar pérdidas económicas por malos negocios es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Incluso desde el punto de vista de un sujeto obligado, por ejemplo, que tiene clientes muy significativos a los que les da préstamos, la realidad es que conocer al beneficiario final es súper importante. Es súper importante, ¿por qué? Porque eso permite tener también un análisis de la historia del cliente, ¿no? Y la historia del cliente en cierta medida transparenta la cultura del cliente también. Entonces es súper importante en las definiciones de riesgo no meter la pata por no tener claro quién está atrás o quién es la persona o las personas que realmente manejan a las empresas. Y yo les diría, fundamentalmente, conocer o identificar al beneficiario final sirve para evitar riesgo o daño reputacional. Es lo más importante. Ustedes fíjense que en las grandes causas penales, las que tienen resonancia mediática, no importa si el banco que intervino, o la LIC que intervino, o la, no sé, la aseguradora que intervino,
cumplió con toda la regulación y conoce al beneficiario final y tiene el legajo impecable. La realidad es que cuando sale una noticia, y la noticia dice que el cliente, que las transferencias pasaron por tal o tal entidad, o que el cliente tenía una caja de seguridad abierta en tal entidad, el daño reputacional ya está hecho. El solo nombramiento de la intervención de la entidad genera daño reputacional, ¿no? Entonces es súper importante saber con quién uno está trabajando, ¿no? Y poder medir ese riesgo reputacional que ese cliente, proveedor, socio, lo que fuere, importa para la empresa, ¿sí? Entonces ahora la idea era ver algunos ejercicios prácticos, y acá la idea es esta. A mí lo que me gustaría es que ustedes contesten estas preguntas pensando en los lugares de trabajo donde ustedes están, ¿no? Porque yo estoy segura que si ustedes contestan estas preguntas desde su ética y moral, seguro que todos contestan lo mismo, ¿no? Entonces me gustaría que lo contesten desde la realidad. Hoy, trabajando en una empresa, te hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué decisión tomás? Si quieren, vamos avanzando con la primera. Pues la pregunta dice, el titular de un sindicato de trabajadores quiere abrir una cuenta en tu empresa. Esta persona tiene varias causas penales en su contra, aún sin condena. Algunas están relacionadas a negocios espurios con fondos del sindicato. ¿Lo tomarías como cliente? Vamos, anímense. Algunos contestan rápido, ¿eh, Sol? Sí. Por ahí tuvieron algún caso, ¿no? Entonces ya, eso pasa. ¿Por qué no? Claro. Bueno, yo la cerraría, estamos más o menos en ese margen de 80 y pico % que no. Y ¿La están viendo todos el resultado? Sí, ¿no? ¿Cómo decís, Lau? No, sí están viendo Me todos. parece que no. Ah, sí. Sí, 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 está proyectado. Ok, ahora sí, Sol, perdón. Ah, buenísimo, perdón. Sí, viste que se manejaba entre un 84, 85 y así iba. Bueno, la mayoría no, ¿sí? La realidad es que lo que se ve acá es claramente una definición de apetito de riesgo, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente pregunta que está relacionada con esta, a ver si cambia un poco el porcentaje. Si en lugar del titular del sindicato se presenta el propio sindicato a abrir cuenta, ¿lo tomarías como cliente? Me encanta esto. Está buenísimo. Sí, y gracias por la participación, porque si no, no hacemos nada. Así que sigan pensando y participando. Bueno, ahí ya lo frenamos, ¿no? Está más o menos. Pasa 100 y frenamos. Mirá cómo cambió los Ahí porcentajes. está. Bueno, miren cómo cambió. Esto es exactamente lo que pasa en las empresas, en los sujetos obligados cuando hay que hacer el análisis, ¿sí? Cuando uno mira la empresa, en este caso el sindicato, le cuesta ir más allá y mirar al que está controlando, ¿no? Al que controla la empresa, en este caso el sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy todavía no es lo mismo pensar en la empresa como posible generador de riesgo reputacional o daño patrimonial que pensar en el beneficiario final, cuando en definitiva la voluntad está expresada por el beneficiario final, en este caso el que controla, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta, a ver si... Se presenta un empresario muy conocido a vincularse a la entidad donde trabajás. Al hacer el análisis, detectás que está imputado en la causa de los cuadernos y que es arrepentido. ¿Lo tomarías como cliente? Piensen en el negocio también, ¿no? Más allá de... Piensen en los clientes que Claro.
tienen o tuvieron vinculados a la causa de los cuadernos. Y que viene la gente del negocio y te pide que no lo estopees. Muy bien, lo frenamos. Bueno, vemos algo muy parecido a lo anterior, ¿no? Cuando se trata de la persona física... Perdón, están viendo los resultados porque recién me avisaban que no se veían. Parado en la pantalla, ¿los están viendo? Sí, están proyectados. Vale, gracias, bien. Buenísimo. Bueno, se parece a lo anterior, eso es lo que decía. Cuando se trata de la persona física, da muchísimo más miedo asumir el riesgo de la persona física y digamos, ya la posibilidad de que exista alguna condena penal en el futuro, ¿no? O que haya estado realmente involucrado en hechos penales, hace que el apetito de riesgo sea menor. No se quiere trabajar con gente que está vinculada a hechos de corrupción o delictivos. Vamos a la siguiente pregunta. Si en lugar del empresario se presentara la empresa de la cual ese empresario es beneficiario final, ¿la tomarías como cliente aún sabiendo que su titular declaró haber pagado sobornos para realizar alguna obra pública? Están pensando más acá, no es tan rápida la respuesta. ¿Ahí ya lo están viendo? En los comentarios sale mucho el tema de políticas complementarias y debida diligencia reforzada y ese tipo de cuestiones, ¿no? Los controles a posteriori y eso que pueden sumar al análisis, no sé si a la decisión, al análisis. Tal cual, bueno. Y medidas posteriores de mitigación. Un poquito de eso. Bueno, me imagino que ya lo están viendo. Este no dio tan parecido al del sindicato, se ve que confían más en los sindicatos que en las empresas con procesos, pero lo que sí queda claro es que, digamos, el apetito de riesgo, cuando existen noticias negativas, ¿no? Es un apetito mucho más reducido. Lo que yo creo, y pensando un poco en esto, porque incluso, digamos, lo he analizado muchas veces desde distintas perspectivas, es que ahí puede haber un ejercicio súper importante por parte de la empresa que está acusada para modificar su cultura empresarial, ¿no? Entonces, yo, por supuesto que así en una pregunta hecha en el momento uno contesta que no, yo lo que diría es, en la realidad, y un poco respondiendo a estas preguntas que vos me decís, Lau, de debida diligencia reforzada, o qué hacemos, yo creo que en estos casos hay una ventana enorme de posibilidades para reanalizar al cliente y entender realmente si el cliente tiene un propósito claro de modificar la cultura empresaria. Y para eso el cliente tiene que poder probar que tiene un programa de integridad, que modificó sus procedimientos internos, que los está llevando adelante, que tiene auditorías que revisan estos procesos y que si detectan deficiencias o observaciones, que hay planes de acción y que los planes se cumplan, digamos, se cumplen. Hay muchas cosas para mirar y no tener que decir de inmediato, con este beneficiario final, yo con esta empresa no trabajo, ¿no? Si quieren, sí, se pasó en los comentarios mucho de la declaración jurada de integridad, ¿no? Habría que hacer un poquito más de la declaración jurada, tal vez, para estar completamente, convencer a nuestro directorio que se van a portar bien, por decir de alguna manera. Absolutamente, absolutamente. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando un sujeto obligado tiene como cliente a otro sujeto obligado que fue sancionado por la UIF, claro, ¿no? Entonces, de vuelta es la misma pregunta. ¿Quiero seguir teniendo a este cliente o no lo quiero tener más? Ahora, si lo quiero seguir teniendo, porque le tengo confianza, entonces tengo que ir más allá. Tengo que mirar su programa de integridad, tengo que mirar su programa de lavado, tengo que entender si las deficiencias ya están subsanadas o están en proceso de ser subsanadas.
Y hay un comentario muy interesante también, Sol, que te quería sumar a la conversación, que dicen muchas veces surgen los temas cuando ya son clientes, no solamente en la debida diligencia inicial, digamos, sino en el seguimiento continuo, ¿no?, que tenemos que hacer los sujetos obligados. Sí, absolutamente. Por eso dije, por ahí alguno, este caso ya se le presentó en alguna ocasión, ¿no? Claramente, Sí. Estas son cosas que pasan en el día a día. Bueno, otra pregunta. Un alto funcionario público de tu provincia, pensando que es un sujeto obligado provincial, quiere vincularse a la entidad donde trabajas. No vincularlo puede ser muy perjudicial. Sin embargo, tiene varias causas penales abiertas por corrupción. ¿Lo vincularías de todos modos? Estamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, que el gobernador de la provincia quiere vincularse, ¿no? Y por eso digo que es perjudicial, porque a veces el sujeto obligado no puede decir que no, o cree que no puede decir que no, ¿no? O las consecuencias por decir que no, digamos, son reales y podrían existir. ¿Ya lo están viendo el resultado? Correcto. Ok. Esta respuesta a mí me llama la atención, ¿sí? Me parece buenísimo. Quiere decir que del otro lado de la pantalla hay mucha cultura de cumplimiento. Creo que realmente son decisiones dificilísimas de tomar. Y entonces, ¿qué propongo en estos casos? Yo lo que propongo es que hay que hacer debida diligencia reforzada y hay que hacer realmente un seguimiento real de la operatoria del funcionario público, ¿sí? En el caso en que uno no tenga opción y tenga que vincular, porque el posible riesgo reputacional es muy, muy alto. Si no queda opción, hay que tomar medidas adicionales. Vamos con la siguiente pregunta que está relacionada con esta. Una importante empresa agropecuaria de la zona se presenta y aporta documentación que sustenta el origen de los fondos. Del análisis del beneficiario final se detecta que es el PEP mencionado en la pregunta anterior. ¿Tomarías a la empresa como cliente? ¿Están pensando mucho? Bastante parejo. ¿Ya ven los resultados? Correcto. Bueno, esto es gracioso porque cuando empezaron tiraba mucho el sí y ahora quedó parejo, ¿no? Bueno, este es un caso parecido a la primera pregunta que vimos del sindicato, ¿no? ¿Por qué al funcionario público no y a la empresa de la cual el funcionario público es beneficiario final sí? Son temas difíciles, pero realmente estos temas se presentan todos los días y hay que evaluarlos. Entonces, de vuelta, lo que rescato de esto es la importancia de entender realmente quién es el beneficiario que está atrás, y cuando uno piensa y hace un análisis de una empresa, no alcanza con que el balance esté pipí cucú y que todos los papeles estén presentados. Hay que realmente identificar cuál es el riesgo que esa empresa importa, considerando sus beneficiarios finales, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito con la presentación, me tengo que apurar porque estamos fuera de tiempo. Esperen, tengo que sacar el pool. Entonces, un poco haciendo un resumen de lo que vimos con estas preguntas. ¿Qué problemas trae entonces conocer a los beneficiarios finales? Yo les diría, el problema número 1 es el enfrentamiento con el negocio, entre el área de compliance o el área de lavado y el negocio, y la frustración de negocios, ¿sí?
esto se puede resolver. ¿Cómo se resuelve? Con cultura empresarial. Cuando el negocio entiende que el riesgo que se asume es más grande que el beneficio económico que se puede llegar a tener, entonces ahí es cuando confluyen los intereses del negocio y de compliance. Es dificilísimo, es un trabajo súper arduo, pero créanme que se puede lograr. Después, segundo, y parecido, peleas entre el senior management. Pasa muchas veces que las discusiones estas se dan a nivel unidad de lavado y el oficial que quiere hacer la vinculación, pero cuando son negocios relevantes llega al senior management. Por lo tanto, esto habla de falta de cultura desde arriba hacia abajo. El senior management siempre tiene que estar de acuerdo en cuál es la definición de riesgo para estos casos. ¿Qué más pasa? Fuerza al sujeto obligado a definir el apetito de riesgo respecto de los clientes, proveedores, socios. Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas, hay que frenar la pelota y hay que pensar realmente cuál es el apetito de riesgo que la empresa quiere tener. Y hay que definirlo. Ese apetito de riesgo tiene que estar plasmado en documentos internos, en actas. Después vamos a ver un poquito más en la última diapositiva. ¿Qué pasa también? Se deja al descubierto la realidad de la cultura empresarial. Cuando en una empresa los casos complejos de beneficiarios finales generan pelea, quiere decir que la cultura empresarial a nivel compliance todavía es muy floja y hay que trabajar para mejorarla. Y por último, genera más gastos necesariamente, ¿no? A nivel recursos humanos y recursos tecnológicos. ¿Por qué? Porque para identificar a los beneficiarios finales se necesitan recursos tecnológicos, hay un montón de herramientas. Para buscar noticias negativas se necesitan recursos tecnológicos, y después para hacer todo el análisis, no solo a nivel estructural, sino además a nivel apetito de riesgo respecto al beneficiario final, necesariamente se necesita gente, ¿no? Por último, entonces, ¿qué hay que hacer o qué recomiendo yo hacer? Y número uno, tener herramientas tecnológicas, ¿no? Hay herramientas tecnológicas que sirven para sujetos obligados chicos, hay herramientas tecnológicas increíbles en el mercado que sirven para sujetos obligados grandes. Sobre todo, por ejemplo, en materia de noticias negativas. Se puede usar las alertas de Google o se puede recurrir a un proveedor y una herramienta tecnológica brillante. Dependerá del tipo de sujeto obligado y las posibilidades que tenga. Segundo, crear foros de discusión interna. Necesariamente, esto no puede ser algo que no esté estructurado dentro de los procesos internos. Entonces, cuando existe una situación de riesgo por un beneficiario final, toda la empresa tiene que saber cuál es el procedimiento adecuado para tratar ese caso y tomar una decisión de riesgo. Hay que, como dije antes, sentar definiciones de apetito de riesgo, ¿no? ¿Con quién quiero trabajar o a quién quiero vincular? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le voy a pedir? ¿En qué momento no los voy a querer más como clientes? Todo eso tiene que estar previamente definido. Después hay situaciones que requieren un análisis integral igual, ¿no? Pero por lo menos las pautas básicas tienen que estar definidas. ¿Cuáles son las situaciones que impiden avanzar con una vinculación? Por ejemplo, hay muchos sujetos obligados que dicen, si el beneficiario final, o si mi cliente o el beneficiario final tienen una causa penal, yo los vinculo. Pero si la causa penal está en estado de procesamiento, no los vinculo, o los echo, o los reporto, ¿no? Bueno, eso tiene que estar previamente definido y tiene que estar justificado. ¿Por qué se toma esa decisión de riesgo respecto de los clientes? Después lo mismo pasa con las situaciones que implican desvinculaciones o de-risking a nivel como grupal, ¿no? Por ejemplo, pienso yo en la causa de los cuadernos, o SwissLeaks, o Panama Papers, ¿no? Que son situaciones en las cuales el sujeto obligado se encuentra con muchísima información toda junta y posiblemente identifica muchos beneficiarios finales o clientes que están involucrados. Entonces, lo que no puede pasar es que se tomen definiciones de de-risking sin pensar, sin analizar, sin entender cuál es el riesgo real. Y por último, como dije hace un ratito,
la cultura empresarial tiene que estar volcada en todos los ámbitos. Entonces no es solamente el manual de prevención de lavado, también es el código de ética y también es el programa de integridad en general, ¿no? Yo creo que, como les dije antes, toda la cultura tiene que tener la misma definición en cuanto al apetito de riesgo y al nivel de cumplimiento de la empresa. Por lo tanto, esta es mi última diapositiva. Lo más importante, generar cultura de cumplimiento. Generando cultura de cumplimiento, todas estas situaciones complejas se pueden zanjar, por lo menos más fácilmente. Bueno, muchísimas gracias y quedo disponible para preguntas cuando quieran. Hay un montón de preguntas, pero vamos a dejarlas todas al final para ir haciendo un peloteo entre todos, pero prepárense que hay muchas y muy buenas aparte. Así que, eso. Ale. Estás muteado, Ale. Estoy muteado, ahí está. Gracias Sol, la verdad es que sí, generó muchísimo debate, como podrán ver en el chat, muchísimas ideas, la verdad que nada, un poco estamos pensando entre todos, ¿no? La problemática tan concreta y tan práctica que planteaste. Más práctico no pudiste haberlo planteado, Sol, realmente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra. Estoy tratando de sacar el... Ya la sacaste. Ya la sacaste. Ahí ahora le vamos a dar... Como verán. Está perfecto, ya la sacaste. Y ahora le vamos a dar la palabra a Juan, además de un querido amigo, una persona de la que nunca se deja de aprender, así que tenemos también muchas ganas de escucharlo. Todo tuyo, Juan, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Ante todo, agradecerles la invitación este año otra vez con la asociación, a Laura y a Alejandro, que siempre por una u otra cuestión de la vida nos terminamos cruzando en actividades de distinto tipo. Así que les agradezco la oportunidad de contarles un poco lo que aprendí con la experiencia trabajando en casos de investigación de lavado de activos, y a partir de algunas inquietudes que también me fui generando con el correr de los años, porque esta problemática de beneficiarios finales, en cierta medida, junto con Andrés y con otro amigo más, venimos trabajándola desde el 2015, tanto a nivel institucional como a nivel académico, con el evento anual que se suele hacer en el Ministerio Público Fiscal respecto de la identificación o la relevancia de la identificación de los beneficiarios finales, que es una iniciativa conjunta de la sociedad civil y del Ministerio Público, y que, bueno, tiene con todo este tiempo transcurrido, fuimos ganando conocimiento, me parece, y también muchas preguntas que hoy les quiero compartir. Esa es mi idea. Siempre tratar de hablar lo más llano posible para que se entienda, porque a mí me toca generalmente ver este tipo de problemas desde un lugar que no es el mejor para acercarse a las soluciones, porque generalmente lo que a mí me toca ver es la investigación para castigar conductas que no se desean en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera también analizar la forma en que responden organismos administrativos cuando las conductas, por ejemplo, de los sujetos obligados se desvían de lo que se espera, y también se sanciona. Y bueno, entonces todo ese mundo que me toca ver no es el mejor, ni debería ser el centro tampoco de lo que esta discusión tiene de interesante para dar. Dicho esto, como introducción, con el agradecimiento, solamente hacer una aclaración que es importante para mí, y es que sepan que cualquier cosa que yo diga es una afirmación que hago a título personal y no es para nada una opinión institucional, ni de la Procuraduría de Criminalidad Económica, a donde yo trabajo, ni mucho menos del Ministerio Público del que formo parte. Bueno, ¿cómo empezar? Creo que lo fundamental para mí es que se entienda, ante todo, de qué estamos hablando cuando hablamos de beneficiarios finales. Y eso, si uno repasa tanto lo que dijo Andrés como lo que dijo Sol, por lo menos desde mi perspectiva, no termina de reflejar lo que verdaderamente
significa el deber de identificar beneficiarios finales. Y eso es precisamente lo primero que me parece interesante discutir, y es que se trata de un deber especial de colaboración. Un deber especial de colaboración para con el Estado, para con las autoridades, que tiene una significancia enorme en la interrelación de la sociedad, en las relaciones económicas, en la posibilidad de que las investigaciones lleguen a buen puerto, en la posibilidad de que no haya fraudes en el comercio, de que no tengamos a un proveedor que en el fondo sea una persona que, de acuerdo con los programas de integridad de nuestra empresa, no deberíamos tener. Tiene una significancia enorme la identificación de beneficiarios finales que impacta tanto en lo privado como en lo público. Y surge de un deber legal. Eso es importante de conceptualizar para poder completar todo lo que viene detrás de ese deber, y que en las sutilezas y en la profundidad va en línea con todo esto que estaban contando tanto Andrés como Sol, y que puedo de alguna manera tratar de compensar con lo que tengo para decir. Me parece que es verdaderamente importante conceptualizarlo de esa manera, porque solo entendiéndolo como un deber, uno se da cuenta de que primero el deber recae sobre el que tiene que cumplirlo, ¿no? Es el que tiene que informar. Y ahí el sujeto obligado pareciera como que el deber en realidad es de segundo orden, para decirlo de alguna manera, en tanto que es la persona jurídica, ¿no? O la estructura jurídica la que tiene esa primera obligación de identificar a sus beneficiarios finales. A partir de la regulación tal y como está, que en nuestro país es objetable desde muchísimos lugares, ¿no? Es decir, bueno, que se concentre toda la regulación, o la regulación más relevante vinculada con la identificación de beneficiarios finales en la regulación de prevención del lavado de activos. Es una estrategia que eligió el Estado, que puede no ser la mejor, pero que simplifica, porque ordena a todo el universo de sujetos obligados, ordena a la sociedad, pero después la Argentina eligió como opción un control descentralizado de esa regulación. Entonces tenemos que reposar en la calidad del control que hagan primero los sujetos obligados y después los organismos reguladores de cada sector, y después la unidad de información financiera. Entonces, en esa estrategia me parece que hay mucho para decir en cuanto al camino que eligió la Argentina, porque no parece ser algo tan complicado, ¿no? Si uno lo entiende en su verdadera dimensión, en que cuanto es un deber, y que el deber de cumplirse mejora a la sociedad por un montón de razones, parece que la discusión nada más reposa o debería darse en cuanto a los mecanismos, las formas con las que ese deber debe cumplirse de la mejor manera. Y ahí es a donde entra nuestra argentinidad y nuestra dificultad para poder hacer de un problema que en esencia no es tan complejo, generar una suerte de diseño que lo termina dificultando, que lo termina complejizando. Y yo les había propuesto a Laura y a Alejandro, y lo había compartido también con Sol y con Andrés, ver, bueno, ¿qué tanto impactan los beneficiarios finales, la identificación o el incumplimiento, mejor dicho, de ese deber en las sanciones de la Unidad de Información Financiera, y qué tanto impactan esos incumplimientos en las sentencias de condena por lavado? Y si ustedes hacen el ejercicio de revisar las sanciones de la UIF o las condenas que por el delito de lavado de activos tenemos en nuestro país, van a ver que no se refleja ni siquiera mínimamente toda esta relevancia que les estoy tratando de argumentar en la descripción meramente de las infracciones que los sujetos obligados cometen, y que
unidad de información financiera detecta y sanciona. Si tomamos solamente la serie que está ofrecida públicamente en la página de la UIF y revisamos desde el 2016 al 2019, todas las sanciones que se dispusieron, van a ver que no son tantas, y que es un ejercicio que se los recomiendo si no lo hacen sistemáticamente, probablemente sea parte de sus funciones. A mí no me reporta nada, pero me sirve para entender mejor en las investigaciones de qué tipo de sujetos obligados estoy hablando. Van a ver que no son tantas y que en rigor la relevancia de los incumplimientos por la identificación de beneficiarios finales alcanza a un porcentaje cercano al 2%. Yo para hacer esa conclusión lo que hice fue desglosar todas las sanciones que se dispusieron en tipologías. Traté de agrupar todas esas tipologías con algunos criterios para unificarlas y que no se vuelva el desagregado difícil de entender. Entonces fui viendo, bueno, cada vez que se identificaba en el texto de la resolución, ¿no? Porque es lo que está disponible, el incumplimiento a la declaración de beneficiarios finales, bueno, cuántas veces, con qué frecuencia eso se repetía y qué tipo de sanción se disponía por esa infracción. Con esa idea, lo que quería ver era, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Porque pareciera desde los organismos internacionales, mismo desde el país, que esta es una temática que nos concierne profundamente, que debemos de veras mejorarlo, y al mismo tiempo no se ve reflejado eso en la forma en que se responde a los incumplimientos. Y eso lo digo desde un lugar, desde el que estoy, ¿no? Es decir, bueno, si en las sentencias condenatorias, al momento de describir los hechos de lavado, la identificación de los beneficiarios finales no es algo que surge muy frecuentemente, bueno, quizás algo está pasando porque eso es así. Bueno, un jefe que yo tenía en la oficina decía algo que me parecía muy interesante, es que uno solo, yo creo que lo he dicho en alguna otra oportunidad, pero para mí es muy útil para entender los problemas de la realidad, y es que uno solo ve lo que conoce, ¿no? Uno solo ve lo que conoce, es decir, cuando uno se cruza una persona en la calle y la reconoce porque la conoce previamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de dar vuelta con este tipo de intercambios, me parece. Es decir, tenemos que tratar de articular mejor cuál es la significancia que tiene la identificación de beneficiarios finales, cuál es el rol que desde los sujetos obligados se cumple. Porque no es meramente cumplir con una obligación. No, señores, ustedes están participando de una actividad conjunta que se nutre del trabajo de ustedes y que ese trabajo de ustedes se ve reflejado después en cómo se aplica la ley penal. Entonces, si eso no se ve tan claramente ni en las sanciones de UIF ni en las sanciones penales, bueno, probablemente haya un divorcio en la comunicación de la relevancia que tiene la temática. Y eso me parece súper interesante para remarcar. En lo que son sentencias penales, ahora me gustaría hacer un repaso sobre lo que acabo de decir para que no quede meramente con un dato aislado, porque lo tengo estudiado, digamos, solo para que tengan una idea nada más. La infracción en términos unitarios, ¿no? La infracción por incumplir con la declaración de beneficiario final para la UIF significa en promedio una multa de 37.142 pesos con 86 centavos. Es decir, que si uno divide la cantidad de veces que se detectó, o sea, la frecuencia de infracciones, de incumplimientos de la declaración jurada de beneficiario final, por el monto total nominal, ¿no? Sin tener que ajustarlo, ni mucho menos, se divide por la cantidad de veces que se detectó, nos da que el monto unitario por la infracción es de 37.000 pesos. Eso es menos o parecido a lo que cuesta en la ciudad de Buenos Aires pasar un semáforo en rojo.
Entonces creo que es una alerta para decir, bueno, estamos viéndolo bien, estamos resolviendo estos casos de la manera en que corresponde. Es verdad que la UIF, cuando sanciona, podría, de alguna manera, al momento de detectar infracciones en la identificación del cliente, podría mezclar casos de incumplimiento de la declaración de beneficiario final. Es decir, podría la información no ser perfecta en ese sentido. Sin embargo, tampoco es que la infracción por incumplimiento de identificación, deber de identificación del cliente, da valores nominales individuales mucho más altos. Es seguro la causa de sanción que más frecuentemente se detecta. O sea, los problemas que los sujetos obligados más frecuentemente revelan reposan, mejor dicho, en la deficiente identificación del cliente. Yo, sobre todo esto, hice un trabajo que se va a publicar más adelante, que viene a sustituir el evento que hacemos todos los años sobre identificación de beneficiarios finales, pero como este año con la pandemia no lo pudimos hacer, tratamos de volcarlo de una manera diferente en una publicación, y que cuando eso esté disponible, obviamente que lo voy a compartir para que puedan ver todo esto que les digo. Hay un montón de otros detalles sobre los procesos de sanción, tanto administrativos como penales, que son interesantes de reflejar. Algunos solamente para que los tengan en cuenta. Lo que demora los procesos sancionatorios. Es obsceno el tiempo que transcurre entre que se detecta una infracción y que se impone una sanción, sin que las sanciones se dispongan sobre la base de ninguna forma de actualización, ¿no? O sea, digamos, hay que abordar este tema de una manera mucho más profunda para que el incentivo negativo que viene a ser las sanciones, tanto administrativas como penales, tenga un efecto verdadero de disuasión sobre la sociedad. En los casos de sentencias penales, si quieren hacer el ejercicio de revisarlo, yo me tomé el trabajo de buscarlo, ¿no? De bucear, a ver, bueno, en cuántas sentencias dice beneficiarios finales, cuántas veces surge la palabra beneficiarios finales en la sentencia de lavado. Bueno, se van a llevar una buena sorpresa haciendo ese ejercicio, porque no son muchas. Eso no significa, sin embargo, que no se hayan dado casos que vinculan con beneficiarios finales directa o indirectamente, es decir, sin nominarlo como un problema de beneficiarios finales. Hay un montón de casos, y algunos incluso muy antiguos, que versaban sobre esta misma problemática. Basta con repasar lo que es el acuerdo del caso del cartel de Juárez, por ejemplo, que, para ponerlo muy sintéticamente, se trataba solo de un engranaje de sociedades que, fondeados con dinero presumiblemente del narcotráfico, constituían sociedades, para constituir sociedades, para adquirir propiedades, para después endeudarse con sociedades offshore y terminar dejando la titularidad de esas sociedades a nombre de, vaya a saber uno quién, que en realidad era la misma persona que estaba siendo sometida a investigación. O sea, creo que hay información disponible que indirectamente vincula con la temática, pero que no está del todo categorizado y que exige de este trabajo, ¿no? De este trabajo de comunicación. En Rodríguez, que es una sentencia más reciente, no sé si en ese momento Alejandro tuvo algo que ver, o Nicolás Malone, que también está entre el público como abogados de UIF en ese momento, se logró una sentencia, la sentencia que es una de las sentencias más severas que se han dispuesto hasta ahora por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Bueno, ahí también surge este mismo problema que se daba con la utilización de un fideicomiso y la posibilidad de esconder bienes obtenidos a partir del narcotráfico dentro
del contrato del fideicomiso y permitir así la administración de esos bienes por las personas vinculadas con las personas directamente imputadas en una organización ilícita. O sea, lo que quiero decir es, si uno trata de hacer el ejercicio de buscar la relevancia semántica de la identificación de los beneficiarios finales en lo que son los incentivos negativos, no lo va a encontrar tan fácil. No está a flor de piel. Y eso significa que tenemos que recorrer mucho más para que esto se internalice entre nosotros de una mejor manera. Yo les proponía una pregunta que si la pueden compartir, ¿Está por ahí? Sí. Bien. Ahí está. Ahí está. Que guarda vinculación con una de las propuestas. No es la única, pero es una de las propuestas que se discuten más, con más fuerza a nivel internacional, y es la posibilidad de hacer un registro de beneficiarios finales. Para hacer un registro de beneficiarios finales, lo primero que hay que definir es el carácter de la información. Entonces me interesaba conocer de parte de ustedes si la información sobre la identificación de beneficiarios finales tiene que considerarse pública o si al revés debería estar protegida con alguna restricción legal de cualquier tipo. Si podemos seguir con la segunda pregunta. Tenés un sí por amplia mayoría, Juan. Bueno, es curioso, ¿no? Porque hoy la información, lo más parecido que tenemos a un registro de beneficiarios finales, que es el régimen informativo de AFIP, bueno, es un régimen informativo de AFIP, ¿no? O sea, está comprendido dentro de la información tributaria. No es algo que cualquier persona pueda revisar desde su casa o cualquier sujeto obligado pueda utilizar como insumo para hacer todos estos controles que mencionaba Sol. ¿Sí? La segunda pregunta es, bueno, entendiéndolo de esa manera, me parece interesante preguntarles si creen que sería útil para mejorar el estado de las cosas pensar en un registro de beneficiarios finales unificado, público y digital, ¿no? Tratando de hacerlo con el estándar de actualidad, no pensarlo con la réplica de modelos estructurales que por ahí hoy tenemos, sino tratando de proveer una herramienta que pueda servir tanto al Estado como a los particulares para mejorar. Podemos dejarlo ahí. Bueno, pareciera que sí. Eso me parece muy auspicioso, porque creo que es una discusión que en algún momento deberíamos darnos, ¿no? Y finalmente, ¿hay una pregunta más o al final dejé dos? No, pusiste 3. Ahí comentan también acceso restringido a ese registro público, que podés tomarlo como una posibilidad. Bien. Bueno, y este es el desafío, ¿no? Para ver si podemos dialogar, ¿no? Desde lo público y lo privado. Porque, o sea, yo estoy tratando de ser genuino con lo que pienso, ¿no? Y me salgo del cassette de la realidad que tenemos hoy y digo, bueno, estamos todos de acuerdo que esto es información pública. El 80% de las personas que se animaron a contestar dijeron eso. Estamos todos de acuerdo en que la forma de resolverlo, o una de las formas para resolverlo, podría ser la creación de un registro. Entonces la pregunta que cae de Maduro es, bueno, ¿cómo completamos esa información? Tenemos que dejar la obligación en la persona sobre la que cae ese deber, en el primer grado o en el segundo grado, es decir, si la persona física detrás de una estructura jurídica o una persona jurídica debería ser quien tenga la obligación de informar, de declarar su rol en algún lugar, o deberían ser los sujetos obligados los que al hacer el control de sus clientes tengan que exigir esta declaración y completarla de consumo, no sé. Para mí esto plantea un problema que es real
y es que, bueno, todo el mundo habla sobre la creación de un registro de beneficiarios finales, pero nadie piensa sobre cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de manera que no sea una carga tediosa para el sector privado, pero que al mismo tiempo permita al sector público hacerse esa información. Cómo pensar ese intercambio de una manera que se compense tanto la necesidad del Estado como el costo para los privados de terminar de cumplirlo, ¿no? Bueno, ahí lo cerramos también. Yo no sé si la lectura que debo hacer de esta segunda pregunta es aporte de información de los organismos reguladores, si cuando un oficial de cumplimiento contesta eso, lo que piensa es, bueno, yo respecto de mi cliente ya tuve que hacer un legajo de cliente, entonces esa información ya está disponible de alguna manera para, no sé, la CNB, para el Banco Central, o no sé cómo lo piensan desde ese lugar. Me interesaría discutirlo, pero puedo terminar acá y dejarlo para que lo conversemos con las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Contundente tu exposición. La verdad es que, bueno, nada, nos propusieron estos enormes oradores que tenemos hoy, tener tal vez un espacio de preguntas entre ellos y de conversación entre ellos. Yo me quedo con algo que dijiste, Juan, que me parece está bueno como para darle una vuelta, porque tiendo a pensar que la mayor cantidad de los actores de la industria y de los que hoy nos acompañan y de los que no, y de los que trabajan en la industria, desde el sector privado se hacen grandes esfuerzos por recolectar información relacionada con beneficiarios finales y por hacerlo de la mejor manera posible. Y también es cierto lo que vos decís, de que al final de ese proceso tal vez no se ve reflejado, ¿no? Y ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se rompe en el medio entre el esfuerzo de los actores del sector privado y digamos, las law enforcement, que sea la UIF, sea el Ministerio Público, sea la Justicia, que después tienen que utilizar esa información para, digamos, para detectar, prevenir y reprimir delitos graves, delitos gravísimos, como los que trabajás en la Procelac, ¿no? Me queda como eso, como ese, me parece que es como un gran disparador de una parte de lo que dijiste. Pero bueno, le damos paso a Andrés, Sol, Juan, para que o Lau, no sé si también querés preguntar para este espacio de preguntas entre ustedes. Comento un poco, contestando un poco a las preguntas de Juan. Yo creo que la política de generar incentivo con sanción no es buena en Argentina, me imagino que no es buena en general. En Argentina tampoco, porque somos hijos del rigor, siempre estamos buscándole la vuelta, ¿no? Y por otro lado, en relación a los sujetos obligados, creo que lo que el sujeto obligado siempre tiene en la cabeza es que ya está haciendo demasiado, entonces más me piden, ¿no? Y pensando un poco en lo que son sanciones de UIF, por ejemplo, la realidad es que las sanciones por incumplimiento formal, que sería el tema de no identificar al beneficiario final, sería incumplimiento formal, salvo que eso se convierta en una ausencia de error por no haber identificado, y entonces ya sería otra historia. La realidad es que, como vos decís, las sanciones no son tan altas, y cuando uno tiene que medir y definir dónde pone el esfuerzo, seguro que el esfuerzo va a estar puesto en identificar operaciones sospechosas y reportar, porque las sanciones por eso sí son altísimas, ¿no? Claro. Y son las que generan más daño reputacional. Por eso yo creo e insisto que en realidad el incentivo para el sujeto obligado tiene que venir desde otro lado. Y tiene que venir justamente desde el análisis de riesgo que haga. O sea, el sujeto obligado tiene que sentirse cómodo con el riesgo que asume. Y no identificar a los beneficiarios finales genera mucho riesgo. O, además,
si los identifica y no hace nada al respecto, genera más riesgo todavía, ¿no? Entonces me parece que tiene que ir desde ese lado, tiene que ir desde el convencimiento del sujeto obligado de que tiene que tener una cultura diferente y de que hacer este análisis le sirve, digamos, no es que lo hace solo porque no quiere que lo sancionen, lo hace porque es útil, porque vale la pena, porque identifica el riesgo y sabe cómo mitigarlo, ¿no? Me parece que va más por ese lado, pero en Argentina tenemos un largo camino todavía, ¿no? Digamos, por supuesto, si pensamos en sujetos obligados grandes o corporativos o internacionales, y es más claro, ¿no?, que la cultura ya está instalada. Si pensamos en sujetos obligados más locales, más chicos, que con un esfuerzo enorme están tratando de sacar adelante la operatoria, y la verdad que pensar en el beneficiario final con esta mentalidad, y todavía no llegaron, ¿no? No quiere decir que no lleguen. Mi consejo es que tienen que tratar de llegar, porque les sirve. Yo, si puedo hacer una pregunta, tengo un par, ¿no? Me las había anotado, Sol sabe que tiene una, que ya le anuncié, pero le quería preguntar a Andrés, ¿por qué cuesta tanto? O sea, yo vengo caminando con Andrés hace tiempo en la misma dirección y, no sé, quizás él nos puede explicar desde su lugar por qué cuesta tanto. Es un buen planteo que, bueno, obviamente con Juan lo venimos pensando. La práctica, o sea, nosotros evaluamos a estos 73 jurisdicciones y vamos viendo cuáles van avanzando. Y la realidad es que pocos lo ven como algo estratégico. El Reino Unido fue el primero que lo vio como algo estratégico porque lo hizo antes de que fuera obligatorio. O sea, aun cuando era parte de la Unión Europea y las directivas son obligatorias, ellos lo ven como algo estratégico y de hecho el registro del Reino Unido, que es uno de los mejores, es visitado unas 6.500 millones de veces por año. O sea que eso lo que implica es que no son ONGs ni periodistas los que hacen eso, o sea, los que más entran son los inversores o son los bancos, o sea, es la gente que está usando la app para su negocio, o sea, no es investigación de lavado eso. O sea que es estratégico para un país hacerlo. Lamentablemente los países no piensan en eso, muchos hablan de es un riesgo, datos personales, cuando la realidad es que este dato suele ser público, por lo menos en el Reino Unido, o sea, eso es el estudio que empezamos a hacer. En el Reino Unido, como mostré en ese gráfico, la mayoría, el 85% de las empresas tienen o una capa o ninguna capa. Con lo cual, si la información del accionista ya era pública, el dato del beneficiario final ya era público para este 85% de empresas. O sea, que no es que hay un riesgo de opacidad, de secuestro y nada. O sea, la verdad que viviendo en Argentina uno sabe que no hace falta ver el beneficiario final para secuestrar a alguien o para el crimen. Es bastante más fácil saber quién tiene plata o no. Y la realidad es que los países que van avanzando es por presión internacional. Sabiendo que pueden estar en una lista gris o que el GAFI va a decir algo, ahí es donde se mueven. Argentina está siendo evaluada ahora por el Foro Global de la OCDE, y Argentina, que por lo menos en un gobierno quiso entrar a la OCDE, no sé qué pasa ahora. El año que viene GAFI, o sea que creo que esa es una excelente oportunidad porque eso es lo que hicieron otros países. Uruguay, Costa Rica, muchos ahora de Europa del Este que quieren entrar en la Unión Europea. Lamentablemente esto entra por presión internacional, pero después creo que algunos actores locales se dan cuenta que esto tiene beneficios, o sea, no es solo aprobar la normativa y que no me evalúen mal, que no me pongan en una lista gris, sino que realmente beneficia al país y beneficia al sector privado. Pero bueno, cuesta un poco cambiar la cultura. Así que yo diría, ¿cómo lograrlo acá? Presión internacional. Es lo que intentamos hacer también. Ahora, Andrés, yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que sirve a nivel país, ¿no?, establecer limitaciones en las estructuras societarias? Digamos, decir, se puede llegar hasta esta capa, no puede haber estructuras circulares, digamos, este tipo de limitaciones. ¿Es común que existan, no es común que existan? ¿Crees que sirve hacer eso como para evitar, sobre todo, ¿no?, estas estructuras que se arman para cometer delitos? Bueno, ese es el punto. Lo que está pasando a nivel internacional es que, de vuelta, más de 80 países, casi 90, ya tienen registro, pero verificación es algo completamente diferente. O sea, tienen el Reino Unido mismo, o sea, que fue la investigación de Global Witness, es público, online, gratuito, datos abiertos, pero te ponen a una empresa como beneficiario final, escribían 500 formas diferentes la palabra inglés. O sea, a ese nivel estaban los errores del registro. Y la gran pregunta es la verificación.
Obviamente, así como le pasan a ustedes que tienen que ir a decirle al sector comercial que quiere a todos los clientes de ustedes que están rechazando, en los países pasa lo mismo. Está el Ministerio de Economía o de Industria o Empleo que quiere fomentar inversión y generar empleo, entonces cualquier traba lo ven como algo negativo, y el Banco Mundial ahí no ayuda para nada, porque el Doing Business Report te felicita si no tenés restricciones, empresa en 24 horas, cuenta bancaria, equity y todo, el chequeo antilavado, bien, gracias. Y un poco lo que venimos hablando es que, de vuelta, para una persona es gratuito crear 20 entidades diferentes, o sea, 20 capas diferentes, o meterle un fideicomiso, una fundación privada, una Anstalt, y que el paga precio después es la autoridad que quiere investigar, o ustedes como sujetos obligados, que se tienen que romper la cabeza, y aún si la persona te muestra el arbolito y te dice, mirá, A es dueña de B, y este es el estatuto, pudo haber cambiado mañana eso, ¿y cómo te enterás que cambió? O sea, se cambia cualquier cosa en la mitad, y bueno, obviamente ya también vos podrás demostrarle a alguien que hiciste lo posible, pero la verdad es que no tenés el dato. Nuestra propuesta entonces es limitarlo, o sea, no hay ninguna razón, o por lo menos empezar a pedir una justificación, dame una justificación comercial, y en ese caso tal vez te lo considero, pero ¿por qué permitir, de vuelta, yo me enteré de esto porque hubo una investigación en República Checa, de empresas no así en teoría, bueno, ¿quién tiene más de 20 capas? Eran empresas que habían ganado contrataciones públicas, o sea, licitaciones públicas, o sea, empresas del Estado que tenían más de 20 capas hasta llegar al beneficiario final. Y ahí es donde está el gran riesgo de corrupción enorme, o sea, en lo que es licitación pública, contratación del Estado, y tampoco hay ninguna limitación. Si un país lo hace solo, obviamente, nadie va a invertir ahí seguramente. Ahora, si empieza a ser un compromiso de los países, así como, bueno, así como las recomendaciones Gafi, los países empezaron a autolimitarse, porque antes uno iba al banco con una valija llena de dinero y nadie te preguntaba nada. O sea, los países empezaron a decir, bueno, no, cortemos un poco con eso. Si no es coordinación, no creo que surja, pero un poco nuestro planteo es no se le hagamos tan fácil y tan gratuito al que quiere crear opacidad. Puede que haya razones legítimas, muchas veces, no sé, un fideicomiso discrecional, para mí no hay razón legítima para que exista, con los riesgos de que después, bueno, el beneficiario final es el que recibe la distribución y no enterarte que lo recibe. Porque si yo le hago un préstamo, le hago una venta de una casa por 100 pesos, bueno, no es una distribución, es una compraventa. O sea, hay tantas cuestiones que entendemos que hace falta limitarlo para hacer el trabajo de verificación más fácil. Pero hay mucha oposición del sector privado y especialmente los que dicen no me metas trabas porque yo quiero empleo y quiero inversión. O sea que si no hay coordinación es difícil. Pero un primer punto es preguntarle a ustedes, y por eso me sirvió tanto el cuestionario que hicimos, esta encuesta, porque bueno, si ya mismo sector privado dice, sí, la verdad que esto complejo para mí es un riesgo, bueno, tenemos más argumentos para ir a pedir este cambio. Sol, aprovecho y te hago la pregunta que te había prometido, y es, hiciste énfasis en la necesidad de dejar o de entender cuáles son las razones por las que se toman las decisiones como sujetos obligados, y yo te pregunté en la previa, te pregunté, bueno, ¿por qué no se plasma eso, ¿no? ¿A dónde queda plasmado? ¿A dónde lo ve uno, ¿no? Ese esfuerzo, todo ese trabajo que bien explicaste recién, decir, bueno, ¿de qué manera es insumo para terceros? Bueno, ahí de vuelta depende del sujeto obligado. Hay sujetos obligados que estas decisiones las toman en una reunión sin minuta o al teléfono con el oficial comercial. Por eso yo en alguna de las diapositivas insistí en que estaba bueno armar foros de discusión respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque cuando uno, y en establecer políticas y procedimientos, ¿no? Bien claros, porque cuando uno define el apetito de riesgo y tiene las políticas y procedimientos establecidos, y esto se discute en el marco de foros, el foro interno es, no sé, qué sé yo, por ahí el área de legales, el área de compliance, ¿no? Incluyendo lavado, por supuesto, que es la que hace la presentación, y el oficial de cumplimiento, y por supuesto el área comercial, que por ahí está insistiendo en la vinculación o en la no desvinculación, ¿no? Armar esos foros de discusión para que realmente se defina qué es lo que se quiere hacer, y cuando se decide o vincular al cliente o mantenerlo como cliente, poder dejar plasmado cuáles son las medidas de control que se van a establecer respecto de ese cliente y quién es el responsable de esas medidas de control, porque puede ser que el responsable último termine siendo el área de lavado, pero la realidad es que muchas veces, o debería ser,
el responsable primario, el negocio, que es el que conoce al cliente y lo lleva adelante, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar bien plasmado. Lo que ocurre es que en la mayoría de los sujetos obligados eso no pasa, ¿no? Digamos, esto se trata de vuelta de un tema cultural y de generar estos procesos. Yo realmente lo recomiendo, sobre todo porque en procesos penales, así como por ahí ustedes no están viendo qué es lo que hay atrás o cuál es el esfuerzo que hizo, qué es lo que se discutió, la realidad es que si por alguna razón algún funcionario de la entidad estuviera involucrado en el proceso penal, ¿no? O estuviera acusado, imputado, todo esto que se discute y se plasma por escrito sirve como prueba para acreditar la falta de responsabilidad, ¿no? La falta de connivencia. O sea, que realmente hubo una decisión de riesgo tomada y que hubo medidas establecidas para mantener ese cliente. Y entonces, muchas veces puede ser la prueba clave para deslindar responsabilidad. Pero hoy no lo tenés en muy pocos sujetos obligados, pero yo creo que con el tiempo va a llegar. Bien, Bueno. nos dejaron a todos mudos, muchachos. Sí, ciertamente. No, estaba, bueno, desde ya escuchando súper atenta, de pronto nos dimos cuenta con Ale de la hora, además de ver los numerosos comentarios abiertos a todos y los que nos están haciendo llegar a nosotros en privado, agradeciendo, felicitando, pidiendo más. Las preguntas, la verdad que son súper interesantes y hasta en respeto a los que las formulan, no quiero ahora hacerlas rápida para poder tal vez después compartírselas a los expositores y enviarles alguna respuesta o síntesis compartida entre todos, de ser posible. El material que ya nos habilitaron a compartir, lo vamos a compartir. Esta charla se está grabando y la vamos a compartir también, a disponibilizar también. Así que, bueno, yo la estoy pasando bárbaro, pero lamentablemente tenemos que ir pensando en cerrar. El último pedido a los asistentes es, por favor, abrir las cámaras. Bien, creo que se puede ahora habilitar a todos para poder hacer la foto final. Seguimos siendo un montón, algunos también dijeron, tuvieron que dejar, etcétera, pero les agradecemos muchísimo toda la participación, las preguntas, las opiniones, absolutamente todo. Juan, sigan organizando encuentros y desde la asociación podemos ayudarlos a hacer el encuentro de manera virtual, porque evidentemente acá tenés 100 personas que se quedarían mucho más tiempo también y que piden más, así que tal vez todavía podemos hacer cosas. Andrés, tenés un montón de preguntas que te voy a ir mandando para que también setees cuáles son las inquietudes de gente idónea y experimentada como esto. Todos celebran tus comentarios y aportes, y creo que más de uno nos llevamos tips para mañana mismo empezar a trabajar y a mejorar nuestra labor. Así que, bueno, Diane, no sé si ya sacaste las fotos, si tenemos que hacer algo para después esto en las redes, es súper importante. Yo voy a sacar la mía, mi foto. Listo, Lau, por acá. Ay, qué genia, buenísimo. Bueno, yo saco acá una fotito. Muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido un placer escucharlos, Juan, Sol, Andrés, y bueno, contar con la presencia de todos ustedes. La verdad jerarquiza muchísimo este encuentro, jerarquiza muchísimo la comisión y, como dijo Lau al principio, nos desafía a seguir buscando las mejores propuestas para los próximos encuentros. Así que simplemente agradecerles enormemente el tiempo y la generosidad a todos, y especialmente a Sol, Juan, Andrés y a mi querida coequiper Laura. Bueno, hasta la próxima, gracias, y desde ya estamos siempre en contacto. Saludos. Muchas gracias, chao. Gracias.